Buenas tardes. Esta noche tenemos con nosotros a nuestro compañero Ricardo Cabanastrejo. Es una alegría para mí porque, aparte de la admiración que siento por él hace mucho tiempo, que leo sus publicaciones y demás, también lo conozco personalmente de varias ocasiones y tenemos una relación de amistad. Entonces estoy muy contento de que haya aceptado venir hoy. Él nació en Melilla, provincia entonces de Málaga, pero a los pocos años se trasladó con su familia a Cataluña. La carrera la estudió en Madrid, y Madrid aprobó las oposiciones libres de notarías en 1985. Él está de doctor en Derecho y como mercantilista es discípulo de Joaquín Bisbal, quien dirigió su tesis doctoral sobre régimen de gananciales y concurso de persona física. Ha sido durante 25 años el notario de Torredembarra por excelencia, conocemos como notario de Torredembarra, y ahora mismo pues, ejerce en Fuenlabrada. Ha publicado 17 libros, ha participado en más de 90 horas colectivas, muchas de ellas dirigidas por él, y también en unión de nuestro amigo común Rafael Bonardel. Y luego, pues sus colaboraciones en revistas jurídicas pues son innumerables. Entonces, desde luego, sigue la actualidad legislativa, jurisprudencial y en el estudio de las cuestiones se caracterizan por un estilo docente, por el que se aprende mucho, y una claridad expositiva que aúna con la profundidad y siempre aportando un criterio personal fundado sobre las cuestiones que estudia. El tema que voy a desarrollar es el de la reciente reforma concursal por ley 16/2022 del 5 de septiembre, centrándose en aquellos aspectos que puedan tener más interés para los notarios. Cuando quieras. Ante todo, agradecer esta tarde, sí. Primero la invitación, ¿no? No ya solo venir aquí a dar esta conferencia, sino pasar un fin de semana que siempre se agradece mucho. Por lo que hemos tenido suerte con la lluvia, no ha sido tan terrible como anunciaba el pronóstico del tiempo. Y luego, evidentemente, por la oportunidad de reencontrarme con los amigos, y intentar que no sea muy aburrida o muy pesada mi intervención esta noche. Pero realmente el tema concursal no es la feria para entender. Cuando allá por el mes de febrero, Francisco me invitó a esta conferencia, ya le dije que probablemente el tema estaría introducido con el concurso de acreedores y más precisamente con una reciente e interesantísima definición de la Dirección General de Seguridad Jurídica, donde se mezclaban temas societarios, concursales y registrales por razón del concurso de herencia yacente de quien era socia única de una sociedad limitada y la pretensión de inscribir su disolución sin contar con la administración concursal. Sin embargo, la introducción ya definitiva de la gran reforma concursal que ha tenido lugar por la ley de 5 de septiembre de 2022 no tuvo, lógico, a un cambio por obra de actualidad. Mi propósito ahora es intentar un examen de esa reforma, pero desde la perspectiva notarial, es decir, de aquello que más nos puede interesar como notarios, aunque ese examen en ocasiones, inevitablemente minimalista y práctico, también será la excusa para una reflexión algo más general. Por eso prescindiré de algunas cuestiones muy de detalle que ya he tratado y publicado en otro lugar. Puestos a generalizar a modo de prólogo, y con un propósito meramente descriptivo, me atrevería a decir que la evolución de nuestro sistema de insolvencias responde un poco al modelo de desarrollo científico descrito por Thomas Kuhn. Según Kuhn, las ciencias no progresan siguiendo un proceso uniforme, un hipotético método científico, sino que en cierta medida lo hacen por saltos. Cuando se consigue un consenso en torno a un paradigma, es decir, a ciertos compromisos compartidos por una comunidad de científicos, se acaban evidenciando anomalías en el paradigma que el paradigma no puede explicar, generando una crisis científica y con ello la aparición de un nuevo paradigma. En el concurso de acreedores, y confrontamos el paradigma inicial de la ley del año 2003 con la situación final resultante de esta última reforma en 2022, en puridad no podemos hablar de un cambio completo, pero sí que ha tenido lugar
lugar una profunda mutación de algunos de los elementos basilares del sistema. Destaco 3 de ellos, uno en relación con su estructura y los otros 2 en relación con su funcionalidad. En lo estructural, recordemos que la exposición de motivos de la ley concursal presumía de cómo la opción legal había sido por el principio de unidad en un triple sentido, como unidad legal, una sola ley, unidad de disciplina, una misma institución para empresas y consumidores, y unidad de sistema, un único procedimiento que no obstante permitía distintas soluciones en función de cada situación. Esa institución era el concurso de acreedores con su despliegue en una fase común y la posterior bifurcación de la fase de convenio y la de liquidación. Casi 20 años después, salvo la unidad legal, eso sí, con una ley que ha incrementado pavorosamente su extensión, más que triplicado el número de artículos de la versión original, todo lo demás ha saltado por los aires. No ha sido solo por efecto de esta reforma del año 2022, pues la sucesión de reformas de los años 2009 a 2015 ya supusieron la incorporación de lo que el libro segundo del texto refundido del año 2020 pasaría a llamar derecho preconcursal, como un subordenamiento diferenciado y separado del derecho concursal. Pero esta dispersión, lejos de atenuarse, se agrava con ocasión de la última modificación. El ejemplo más claro es el reconocimiento explícito del fracaso del concurso en el caso de las pequeñas empresas, hasta el punto de haber tenido que diseñar un procedimiento especial para las que llaman microempresas. Un mini concurso simplificado y flexible donde tiene cabida tanto la finalidad negociadora en situación de probabilidad de insolvencia como la liquidación, ya sea con transmisión de la empresa en funcionamiento o sin. Si pasamos al plano funcional, el objetivo declarado prioritario es favorecer la conservación de la empresa a la continuación de la actividad. Aquí, la figura que define el nuevo paradigma es el arrastre. Inicialmente era solo en el convenio y para los acreedores ordinarios y los subordinados, no los privilegiados en ningún caso. A lo largo de los años también se fue imponiendo el arrastre de aquellos acreedores con privilegio, aunque por razón de un acuerdo mayoritario dentro de su respectiva clase. Pues bien, el nuevo paradigma que encarna el plan de reestructuración también permite en determinadas condiciones el arrastre de una clase completa discrepante, aunque sus titulares estén dotados de privilegio especial. Es decir, que la decisión de acreedores de menor rango concursal vincula a acreedores de rango superior. Pero todavía se va más lejos. No solo los acreedores, también el deudor o sus socios, salvo que se trate de una empresa mediana o de muy reducida dimensión, puede verse arrastrado por un plan de reestructuración. Antes de la reforma, la colaboración de los socios se incentivaba con la amenaza de hacer responder por las deudas sociales que finalmente resultaran insatisfechas, pero retenían el poder de veto. Ahora, cuando esté previsto que el plan afecte a sus derechos, en otro caso se les ignora, tienen la oportunidad de pronunciarse al respecto, pero no de vetar. Aunque en sentido procesal los socios no integran la clase, porque ese acuerdo queda sujeto a su propia normativa societaria, aunque con especialidades, desde el punto de vista material sí que lo son, pues como colectivo puede verse sometido igual que las distintas clases de acreedores. Sin o contra su voluntad expresa, el plan de reestructuración podrá llevarse adelante, aunque su ejecución provoque una profunda alteración de la estructura de propiedad de la sociedad, en su caso integral y completa, como ocurriría cuando la capital social se redujera previamente al cero, con la consiguiente salida de todos los socios antiguos. De este modo se genera una singular esquizofrenia entre deudor y socios, lo he dicho de un modo más gráfico, entre la sociedad como persona jurídica y pues pudiera ocurrir que el administrador, a estos efectos, el deudor, inscriba el plan con la oposición de los socios expresada en la Junta y grado, lo que convierte a los administradores en garantes de un interés que trasciende al de los socios en sentido estricto, que bien podría asimilarse al más genérico del interés de la empresa, del cual los acreedores también son partícipes. Por otro lado, el legislador tampoco disimula su preferencia por adelantar la reestructuración a la fase preconcursal, otorgando al convenio en el concurso un carácter casi residual. En realidad, el concurso está pensado básicamente para liquidar, como de hecho viene ocurriendo en la práctica. Simplemente se constata esa situación al tiempo que se facilita un rescate anticipado por medio de un plan de reestructuración más versátil y eficaz que el convenio en el concurso.
Otra cosa será la crítica que pueda merecer un sistema donde las posibilidades de actuación son tan diferentes según se trate de concurso o de preconcurso de acreedores. Al hilo de esto destaco una curiosa paradoja de la nueva regulación. Se pretende que la solución previa descanse en la negociación, la autonomía privada y la mínima presencia judicial. Realmente ha desaparecido el único procedimiento que permitía el arrastre de los acreedores sin intervención del juez, es decir, el acuerdo extrajudicial de pagos, configurado como un expediente de mediación, controlado por un instructor oficial, entre ellos podía estar un notario, pero sin necesidad de homologación judicial. El control judicial era indirecto por su posible impugnación. Ahora la homologación se generaliza como el único mecanismo para conseguir la eficacia del plan de reestructuración. Cuando el objetivo sea la liquidación, también cambia el paradigma para que sea más flexible y rápida, sin maniatar a la administración concursal con rígidas exigencias de procedimiento. Como vemos, esto se hace muy evidente con la desaparición de la que hasta ahora constituía la piedra angular de esta frase, el plan de liquidación. Expuesto el marco general, me vuelco en la relación de preconcurso, del procedimiento especial para microempresas con la actividad notarial desde una triple perspectiva. Desde la perspectiva de la implicación, cuando la intervención notarial directamente se reclame o esté expresamente prevista en alguno de los procesos que caben sustanciar con la regla reformada. Desde la perspectiva de la incidencia, de forma indirecta, por la manera en que estos procesos han de ser tenidos en cuenta en la intervención notarial por ocasión de formalizar actos de disposición de los bienes del insolvente, en definitiva, quién, cuándo y cómo puede hacerlo, y desde la perspectiva de la interferencia, de qué manera estas situaciones pueden alterar, incluso interrumpir o descartar el despliegue de ciertos procedimientos a cargo del notario, especialmente la realización de garantías reales, la venta extrajudicial en caso de garantía. Empiezo por el preconcurso. Por lo que se refiere a nuestra implicación, los notarios estamos por completo ausentes de este expediente, salvo su tramo final, pues el plan deberá ser formalizado en este instrumento público por quienes lo hayan suscrito. En particular, nada tenemos que ver con la comunicación de apertura de negociaciones o con cualquiera otras comunicaciones que deban hacerse del procedimiento ordinario. Las cuestiones relativas a dicho instrumento no constituyen una novedad en relación con la situación precedente. Lo que sí conviene advertir es que entre los suscriptores del plan y por ejemplo, los firmantes del instrumento público no ha de estar necesariamente el deudor, por eso es plan y no acuerdo, solo aquellos acreedores que lo hubieran aprobado. Y así será también cuando incluya operaciones societarias que en el régimen general exijan un acuerdo de junta general. El instrumento público habrá de incorporar toda la documentación necesaria para que el juez pueda hacer su control en la homologación, que básicamente se refiere al requisito de procedimientos. Entre otros estará la certificación del experto en la reestructuración que se estuviera nombrado, y en otro caso de auditor, sobre la suficiencia de las mayorías que se exigen para aprobar el plan. Llama la atención esta última certificación del auditor porque en ningún lugar aparece prevista, especialmente para el supuesto de sociedad que no deba someter sus cuentas a auditoría. Y se trata de un documento esencial para que el juez pueda valorar la concurrencia de las mayorías necesarias. Ningún problema cuando la sociedad tenga auditor, pero en otro caso, ¿quién lo nombra? No se ha previsto, como en el pasado, que se haga el nombramiento con el registro mercantil del domicilio del deudor, quizá que para entender que se pueda proceder a un nombramiento. Pero se echa de menos, eso sí, la regla que se incorporó al texto refundido a la ley concursal de que la fecha de efectos del acuerdo, en este caso del plan, sería la del instrumento público, salvo que otra cosa se hubiera hecho. Obviamente, la ejecución del plan de reestructuración podrá requerir el otorgamiento de ulteriores instrumentos públicos dependiendo del grado de detalle del plan. Sin embargo, la nueva redacción del artículo 3 de la ley hipotecaria admite directamente la inscripción sobre la base del testimonio del auto de homologación. Se entiende que no solo sobre la base del testimonio del acto, también el instrumento público que formaliza ese plan, pero siempre que no sea necesario un acto con negocio complementario. En el proyecto de ley expresamente se indicaba que la inscripción de los actos de ejecución del plan tendría lugar, aunque el auto de homologación no fuera firme, y en ese sentido se modificaba también la ley hipotecaria. En el texto final, este inciso ha desaparecido, reemplazándose por una remisión a la legislación aplicable que en el ámbito de la propia exige la firmeza.
Singular es la situación en el caso de arrastre societario, pues los administradores de la sociedad, y si no lo hicieren quien designa el juez a propuesta de cualquier acreedor legitimado, tendrá las facultades precisas para llevar a cabo los actos necesarios para su ejecución. En estos casos, el auto de homologación será título suficiente para la inscripción en el registro mercantil de las modificaciones estatutarias contenidas en el plan, sin necesidad de elevar a público acuerdo alguno, ni siquiera el acuerdo favorable de la Junta General, caso de que existiera. Vale la pena confrontarlo con el régimen del convenio en el concurso, donde, debiéndose ya de entrar a aceptar la propuesta por el deudor, es decir, por el órgano de administración, la renuencia de los socios solo podrá ser esquivada cuando se trate de ampliación del capital, no en otro caso. Por tanto, si el acuerdo es de reducción de capital y este no se consigue por parte de la Junta, simplemente estaremos ante un incumplimiento del convenio. Es de suponer que el plan incorporará entonces con suficiente detalle los términos en los que debería pronunciarse la Junta para hacer posible su inmediata ejecución, quedando sujeta a la operación societaria, según la ley, al exclusivo control de legalidad del juez, del que dejará constancia en el auto. En caso contrario, cuando solo se establezcan unas condiciones marco que deban especificarse después, no es tan claro que se pueda prescindir de un instrumento público complementario en tal caso del auto, ya que del plan no resultaría entonces toda la información necesaria. De todos modos, hay operaciones que por exigir la intervención de terceros evidentemente no podrán prescindir de su formalización según el régimen ordinario, pensemos una fusión y con mayor razón cuando no tengan por destino el registro mercantil como la venta de un activo esencial. Hasta aquí lo que sería el régimen ordinario del plan de reestructuración. Bastante menos claro se presenta el papel de los notarios cuando se trata del régimen especial del plan de reestructuración aplicable a empresas, digamos, que de dimensión mediana, para diferenciarlas de la microempresa. Inicialmente el proyecto de ley había dispuesto que no sería necesaria nuestra intervención, sin embargo, en el texto final se recupera la exigencia de formalización del instrumento público, pero con una limitación arancelaria superior. Adviértase que ahora sí es necesaria la suscripción del plan por el deudor, no cabe la rastra de esto. La cuestión es si solo intervenimos los notarios en esta formalización. Las dudas surgen porque también se alude en este régimen especial a la presentación del plan de reestructuración en modelo oficial que estará disponible por medios electrónicos en la sede judicial electrónica que añade en las notarías u oficinas del registrador mercantil. No en nuestra sede electrónica, sino en la misma oficina. Sinceramente, no termino de ver el sentido de nuestra argumentación, pues si se trata de acceder, rellenar y presentar el modelo una vez completado, dicha presentación o es la prevista para la comunicación de la propuesta de plan a todos los acreedores, pero que se hace por vía postal, electrónica, web de la sociedad o dicto del registro público concursal, o estamos ante la eventual presentación al juez del plan ya aprobado para su homologación, que entonces ya se habrá formalizado el instrumento público y en última instancia tendría que ser la copia íntegra de este el que ha de acompañar a la solicitud de homologación. Por el contenido del modelo y de las directrices prácticas para su implementación, que ya están disponibles en la web del Ministerio de Justicia, se trata claramente de la propuesta a los acreedores, que normalmente vendrá del deudor, aunque puede ser también de acreedores que representen más del 50% del pase. El problema es que del conjunto de la regulación no se desprende que a través nuestro se deba hacer esa comunicación a los acreedores, y dicho sea de paso, obligarnos a ello me parece simplemente un desafío. Me reconozco incapaz de saber qué es lo que hemos de presentar, supongo que ya nos aclararán qué consiste. Si pasamos ya a la incidencia de la negociación del plan y la notarial, la comunicación de inicio de negociaciones no tiene efecto alguno sobre las facultades de administración o de disposición del deudor, tampoco cuando se hubiera nombrado experto en la reestructuración. A su vez, el plan, una vez aprobado y homologado, tampoco tendrá esa incidencia operativa, aunque se hubieran previsto limitaciones condicionantes o controles a la administración del deudor. Entiendo que no es un extremo que se deba comprobar por el notario, cualesquiera que fuesen sus efectos en caso de contravención, normalmente por vía rescisoria en un concurso posterior. Y por último, en relación con la interferencia, empeora la situación de las garantías reales durante la negociación del plan. Por un lado, se mantiene la paralización de ejecuciones o los bienes necesarios para la continuidad de la
actividad, pero se añade que el juez puede extender la paralización a los demás bienes cuando resulte necesario para asegurar el buen fin de las negociaciones. La primera paralización es automática, en cambio la segunda se debe pedir por el deudor al juez y concederse por este. El plazo de paralización es de 3 meses, a contar desde la presentación de la comunicación de inicio de negociaciones, con posibilidad de prórroga de los 3 meses más. Concluida con éxito la negociación, el auto de homologación del plan decretará el sobreseimiento de cualquier procedimiento de ejecución que ya estuviera en marcha respecto de los acreedores afectados, igual que alzará la suspensión para los acreedores no afectados. Importante destacar que los acreedores titulares de derechos de garantía real que hayan votado en contra del plan y pertenezcan a una clase en la que el voto favorable hubiera sido inferior al voto disidente, es decir, el arrastre sea de la clase y no en la clase, tendrán derecho a instar la realización del bien grabado en el plazo de 1 mes a contar desde la publicación del auto de homologación en el registro público concursal. El ejercicio de este derecho producirá el vencimiento del crédito ordinario garantizado que ha de tener lugar por el procedimiento y órgano que corresponda, incluso una venta extrajudicial por medio. En definitiva, una vía de escape que salvaguarda la garantía real mediante su realización, pero sujeta a estrictas condiciones de acceso que habrán de acreditarse al ejecutor. Tenemos el notario, la venta extrajudicial. En el auto de homologación han de aparecer identificados esos acreedores. De todos modos, la ejecución en estos casos se enfrenta a un singular dilema por la duda de si ha de ejecutarse en los términos del plan, por ejemplo, de una eventual quita. Teóricamente, ese acreedor estaría sujeto al plan, pero con la ejecución, finalmente, se desvela el valor real del bien frente al valor meramente razonable tenido en cuenta para fijar el de la garantía. Por eso entiendo que siempre se ejecuta por la totalidad. Otra cosa es lo que se pueda cobrar. En particular, si la cantidad obtenida en la realización fuese menor que la cifra de responsabilidad, pero mayor que el valor teórico de la garantía, el ejecutante hace suya toda la cantidad resultante de la ejecución. Pero eso sí, la diferencia entre esa cantidad y el valor de la garantía se deducirá de lo que en su caso hubiese recibido o deba recibir conforme al plan de reestructuración por la parte de crédito no garantizado. Pasando al concurso, desde la perspectiva de la implicación, los notarios no tenemos ninguna. Incluso ya ni siquiera se exige la adhesión al convenio de instrumento. Centrándonos por ello en la incidencia, hemos de distinguir las 3 fases del concurso. En la fase común no hay cambios en el régimen general de intervención o suspensión de las facultades dispositivas del deudor, ni en la exigencia de autorización judicial para disponer de los bienes o derechos que integran la casa. No obstante, en relación con aquellos supuestos de excepción que permiten llevar a cabo actos de disposición o gravamen indispensables inherentes a la actividad o en determinadas condiciones de precio, se exige ahora que la administración concursal deba declarar en el instrumento público el motivo de la enajenación o gravamen, pero añade sí que el registrador puede exigir que se acredite la existencia del motivo. En la fase de convenio subsiste el régimen general de cesación de los efectos de la declaración de concurso y cese de la administración concursal, recuperando el deudor sus plenas facultades de disposición. Asimismo, respecto de las posibles medidas prohibitivas o limitativas de las facultades de la administración a disposición del deudor, aunque la regla como tal desaparece de un artículo, se sigue manteniendo en otro artículo de la ley que su previa constancia registral no impedirá el acceso a los registros públicos de los actos que las infrinjan. Es una simple mejora técnica, evitando una redundancia inútil, pero está claro que la norma subsiste. Retengamos, no obstante, esta idea, porque de medidas prohibitivas y limitativas volveré a hablar después con ocasión del procedimiento especial para microempresas y de la exoneración de pasivos y agresivos. Por el contrario, en la fase de liquidación casi me atrevería a decir que ha tenido lugar una revolución silenciosa en pos del objetivo declarado en la exposición de motivos de facilitar la liquidación rápida. Son 3 las ideas fuerzas sobre las que parece gravitar este tema. En primer lugar, favorecer la ejecución separada cuando no haya evidencia de la necesidad del bien para la continuación de la actividad. Es decir, descargar al concurso de procedimientos de realización que pueden tramitarse con mayor celeridad fuera de él. La cuestión
es si también se debe descargar al juez del concurso, en el sentido de encomendar su realización a un ejecutor externo, que bien pudiera ser un notario o una audiencia judicial. Esto ya es más discutible y bastante discutible. En segundo lugar, lograr una mayor flexibilidad y rapidez en la liquidación de la masa activa sin necesidad de maniatar a la administración concursal por rígidas exigencias del procedimiento. Y en tercer lugar, y como corolario de lo anterior, se pretende una clara desjudicialización del procedimiento. Como ya dije al comienzo, estos cambios se hacen muy evidentes por la desaparición del plan de liquidación con su meticuloso y garantista sistema de aprobación. A partir de ahora, el juez del concurso podrá establecer las reglas especiales de liquidación que considere oportunas, sin que pueda exigir la previa autorización judicial para la realización de los bienes, ni establecer reglas cuya aplicación suponga dilatar la liquidación durante un periodo superior al año. Obsérvese que se atribuye al juez la más amplia libertad para fijar esas reglas, sin remisión expresa a las especialidades de los artículos 209 y siguientes del texto refundido para el caso de bienes afectos a privilegio especial. Y será aquí donde surja mayor problema. Recordemos aquella cierta posición de control del acreedor hipotecario de la importante sentencia del Supremo del 23 de julio de 2013, que vino a concretarse, después de una reforma legal intermedia, en la imperatividad para el juez de unas reglas que eran aplicables a la administración en cualquier estado del concurso de bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial. En esencia, preferencia por la subasta como modo ordinario de realización y sistemas alternativos sujetos a consentimiento del acreedor. Pues si esto fuera poco, la Dirección General de Seguridad Jurídica vino insistiendo en la necesidad de que constara en el mandamiento ordenando la cancelación que se había dado conocimiento al acreedor hipotecario no solo del plan de liquidación, también de las medidas tomadas en relación con la satisfacción del crédito con privilegio especial. Pues bien, ¿hasta qué punto estará el juez constreñido por esas especialidades previstas en la ley? Podemos hablar de dos posturas. La maximalista, a la que me adhiero, entiende que aquellas ahora no vienen impuestas porque expresamente ha desaparecido la remisión a las mismas en sede de liquidación. Y la minimalista, que considera que siguen siendo obligatorias, en particular porque algunos de esos preceptos aún declaran que son aplicables en cualquier estado del concurso, aunque este inciso, según creo, tiene sentido en cuanto a las reglas supletorias, pero no en cuanto a las reglas especiales. El argumento de que un cambio de este calibre se habría destacado por la larga exposición de motivos se contrarresta con el hecho de que no prosperaron las enmiendas que pretendían una revisión imperativa a estas normas que regulan los derechos singulares de estos acreedores, o que alternativamente se les confiriera a estos acreedores la potestad de dejar sin efecto las reglas especiales. Al contrario, el único límite previsto en la ley es que los acreedores pueden pedir que las reglas especiales queden sin efecto, pero curiosamente, los privilegiados especiales no están en mejor situación que los acreedores ordinarios, pues los solicitantes han de representar el 50% del pasivo ordinario o del total, pero ni siquiera el 100% del privilegiado especial. De no alcanzar ese porcentaje, este último porcentaje, podría pedir. Auguro que la cuestión será polémica, pues no gustará a las entidades de crédito perder esa ventaja procesal. De todos modos, insisto en el alcance limitado de esa pérdida. Las reglas especiales no pueden desconocer la existencia de una garantía real que afecta singularmente el bien al pago de un determinado crédito o de varios por su orden. En ese sentido, tampoco permite liberar arbitrariamente al bien de su cargo. Por ejemplo, ordenar la cancelación solo por la aprobación de las reglas, sin haber llegado a la realización efectiva del bien, o alterar la apelación en el bien. Este núcleo duro persiste, lo que supondría simplemente demoler la garantía real. Pero el modo de realización concreto del bien quizá no quede sujeto a condiciones previas cuando el juez establezca estas reglas especiales. En defecto de estas reglas especiales específicamente aprobadas por el juez, aparentemente la ley se encomienda al buen hacer de la administración concursal que realizará los bienes y derechos de la masa activa del modo más conveniente para el interés del concurso, pero a continuación somete a la administración a unas específicas reglas supletorias y ahora sí en conjunción con las más generales del capítulo 3 del título.
Recupera entonces tanto la exigencia de autorizaciones judiciales específicas como esa posición de control de los acreedores con privilegio especial al demandarse en ocasiones su consentimiento en directa o acción en comparada. La primera de esas reglas generales suplitorias, que es ya conocida del conjunto, interesa más la segunda, que es la de la subasta. La subasta es el medio de realización del bien operativo cuando el valor del bien, según el último inventario presentado por la administración concursal, ojo, en el caso de hipoteca, cualquiera que fuese el tipo de subasta en su momento fijado, resulte superior al 5% del valor total de los bienes y derechos inventarios. Esta subasta deberá realizarse mediante la inclusión del bien en el portal de subasta de la Agencia Estatal de la Administración del Estado o en cualquier otro portal electrónico especializado en la liquidación de activos. Al no haber una remisión a las normas del procedimiento de apremio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, realmente la Administración concursal también disfruta de una amplia libertad para configurar el sistema de subasta de la forma que considere más oportuno, siempre que el sistema, obviamente, y sus bases garanticen la duración de la oferta, la concurrencia de posturas y la selección objetiva de la mejor de ellas. Como norma de cierre, en caso de ausencia de postores en la subasta de bienes hipotecados ignorados, se permite la adjudicación al acreedor en los términos y plazos de la legislación procesal civil, aunque la revisión en este momento me resulta un tanto curiosa, porque en el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia actualmente en tramitación se pretende modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil precisamente para poner fin a esta posibilidad de adjudicación al acreedor en caso de subasta. De no ejercitar ese derecho y siendo el valor del bien inferior a la deuda garantizada, el juez puede imponer su adjudicación por ese valor al acreedor o persona que éste designe. Pero si el valor fuera superior, ordenará una nueva subasta sin postura. A la vista de todo esto, el notario podrá intervenir como gestor de una subasta en las condiciones previstas en las reglas especiales de liquidación o fijadas directamente por la administración concursal en el correspondiente tiempo. La normativa notarial o procesal solo cumplirá una función supletoria en aquello que resulte compatible con esas bases. Obviamente también intervendrá para autorizar la escritura de venta directa o de dación. La gran pregunta es: ¿qué debe comprobar el registro de la propiedad y el notario, además del cargo del administrador concursal? Para responder a esta pregunta hemos de acudir al muy enigmático artículo 415.5, cuando dispone que el registro de bienes comprobará en el público concursal si el juez ha fijado o no reglas especiales de liquidación y añade: y no podrá exigir a la administración concursal que acredite la exigencia tal. No está muy claro si el precepto pretende que el registro, una vez cerciorado de la existencia de esas reglas especiales, tenga vetado exigir su acreditación, debiéndose resignar entonces a la mera manifestación de la administración concursal de actuar en conformidad con ellas, pero sin la opción de comprobarlo por sí mismo, o bien si simplemente quiere obligar al registro a buscar por su fuente esa información mediante la consulta al público concursal, donde puede que no aparezca. En el registro de la propiedad no deben inscribirse, pero la comprobación tendrá que hacerse de todos modos, y en su caso fundar una calificación negativa. La segunda opción hermenéutica supondría dar un curioso rodeo para acabar finalmente en el mismo sitio que antes de la reforma, salvo que se abriera paso la idea, algo chocante, de que el registro, si no consigue esa información, estaría obligado a existir. De no ser así, evidentemente la administración concursal será la primera interesada en suministrar una información precisa, normalmente mediante su inserción en el mismo título. En cambio, la primera opción podría alinearse con esa mayor flexibilidad y rapidez que se quiere imprimir a la liquidación, dejándolo todo a expensas de la responsabilidad de la administración concursal. Precisamente porque esta es una interpretación factible, el Consejo General del Poder Judicial propuso en su informe la eliminación de este apartado quinto. Algunas enmiendas también reprodujeron esta objeción en el Congreso, pero no fueron aceptadas. Y la prueba definitiva de que esta interpretación sería la correcta es que ya la van a cambiar. Al proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del Servicio Público de la Justicia, todavía en comisión del Congreso de los Diputados desde el 15 de septiembre de este año, ya se han presentado algunas enmiendas que modifican la flamante reforma concursal de ese mismo mes de septiembre. Entre ellas, sustituir que el registro no podrá exigir por un
el registro solo podrá exigir a la administración concursal que acredite la existencia de tales reglas si no constare referencia alguna a las mismas en la resolución judicial ni en el registro público concursal. De prosperar este cambio, casi seguro, pues son enmiendas del Partido Socialista, del Español y del PNV, el registro de la propiedad y antes el inventario para cerciorarse de que su escritura será inscrita, deberán comprobar que estas reglas especiales de liquidación se han cumplido. No sé si la cuestión parará aquí. Barrunto que también se planteará entonces el posible sometimiento del juez a las reglas propias de la enajenación de los bienes afectos a crédito con privilegio especial. Y este es un tema ya bastante más delicado y, según sea la postura que adopte la Dirección General, especialmente si es la que antes señalé como minimalista, nos podemos arriesgar a que años más tarde una sentencia del Supremo le termine mandando la plana al centro directivo. Recordemos lo que ha sucedido recientemente en relación con el valor de adjudicación de los bienes hipotecados en la subasta desierta. En el caso de las reglas supletorias, sí que resulta indudable el control por parte del registro y previo del notario, y por eso procede la comprobación previa del público concursal. Pero es un control prácticamente limitado a las singularidades de la enajenación de bienes afectos a privilegio especial, ya que con relación a la subasta no hay revisión a la ley de enjuiciamiento civil. Rematando ya con la interferencia y la situación de las garantías reales, la cuestión de mayor interés se centra en la posibilidad de su realización separada, en nuestro caso, mediante un procedimiento. Pero ahora no me interesa tanto la ejecución separada como la admisión de un ejecutor separado. En ese sentido, la reforma no ha alterado los términos en que era posible una realización externa durante las fases común y de convenio. Pero la situación sí que cambia en relación con la liquidación. Recordemos que abierta la misma, si la ejecución todavía está en curso por no haber finalizado o sigue suspendida, en su caso por falta de acreedor, la Dirección General ha venido admitiendo desde una previsión específica en el plan de liquidación para su continuación separada a cargo de otro órgano, como la mera declaración de la innecesidad del bien para la liquidación, haciéndola también entonces posible. En ausencia ahora de un plan de liquidación, tampoco veo inconveniente en que se sigan aplicando mecanismos similares sobre todo el sector. Pero la verdadera novedad es que si la administración concursal no ha conseguido que el bien se enajene en el plazo de un año desde la apertura de la liquidación, el titular de la garantía recupera el derecho de ejecución separada sobre el bien aislado. Entiendo además que la competencia para esa ejecución podría ser de un órgano externo, entre ellos el notario una vez de esta judicial, no necesariamente el juez de concurso, pues poca utilidad práctica ofrecería entonces una atribución exclusiva al mismo para ese menester si se trata de descargar. Todo esto, por supuesto, sin perjuicio de la oportuna conexión con el concurso, tanto por la entrega al mismo del sobrante como por el hecho de que el acreedor intente cobrar después del concurso la parte insatisfecha en la ejecución, pero entonces sin bien. Pasando al procedimiento especial para microempresas, el mismo recordemos que combina aspectos del concurso y del preconcurso. Es un procedimiento único, pero modular y muy flexible. Por eso, algunas de sus reglas recuerdan al primero, mientras que otras lo hacen así. En cuanto a nuestra implicación, como regla, los notarios estamos al margen del procedimiento especial, salvo de la solicitud de apertura, ya que esta podrá hacerse mediante la presentación y tramitación electrónica de un formulario normalizado y se entiende que su documentación complementaria que puede ser copiosa, bien a través de la sede judicial electrónica, bien a través de notarías, oficinas de registro mercantil o cámaras de comercio. Entiendo que solo se trata de su presentación, para nada la complementación del formulario. El notario o el registro o la cámara habrá de comprobar la identidad del solicitante y en su caso la representación que usted. Sin embargo, en términos poco claros, la norma añade que en aquellos casos en que el autor no disponga de los medios tecnológicos para acceder a la sede judicial electrónica, dicho servicio por parte de notarios, registros, cámaras tendrá que ser gratuito. Pero eso entiendo que solo cuando se trate del deudor. Entender que los acreedores o socios también pueden servirse de la notaría o del registro para presentar su solicitud, solo se aplica el primer párrafo referido a esta habilitación específica, pero no su gratuidad, es una ventaja circunscrita al deudor. Y solo para la solicitud de procedimiento especial, en absoluto para que nos mareen con las otras muchas comunicaciones y formularios
previstos en el procedimiento, 30 y tantas. Esperemos, no obstante, al desarrollo reglamentario de este servicio electrónico, que podrá prestarse por notarías y registros, pues de momento no lo veo demasiado claro. En cuanto a su incidencia, en este punto el sistema resulta muy complicado, por la necesidad de diferenciar hasta 3 posibles marcos y en 2 de ellos también entre distintos números. Tratándose del marco comunicación previa de apertura de regulaciones, ninguna incidencia, igual que en el plan de reestructuración. En el marco procedimiento especial de continuación, como regla, el deudor mantiene intactas las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, sin más limitaciones que no excederse de la mera continuación de su actividad en condiciones normales del mercado. Extremo que no parece fácil de valorar por parte del notario. No obstante, estas facultades sí que pueden verse constreñidas cuando así se soliciten, ya sea por el nombramiento de un experto en la reestructuración, que tendrá entonces funciones de intervención o sustitución, o por la imposición directa de limitaciones específicas de las facultades del deudor, las cuales se harán constar entonces en el registro mercantil y en el libro sobre administración y disposición de bienes inmuebles. Igual que en el convenio, entiendo que la homologación del plan de continuación provoca que decaigan esas restricciones, así como el nombramiento de experto, sin perjuicio de las limitaciones específicas que estuvieran previsto en el mismo plan, pero con efectos similares al indicado antes al convenio respecto de la inscripción de actos o negocios en contabilidad. Y pasamos al marco del procedimiento especial de liquidación. Se aplica el mismo régimen general en cuanto al mantenimiento de las facultades del deudor, pero estamos hablando de liquidación. Eso significa que le estamos encomendando al mismo deudor ejecutar el plan de liquidación que en el procedimiento especial sigue existiendo, salvo que el mismo deudor solicite o se le imponga por los acreedores el nombramiento de un administrador concursal, debiendo especificar entonces si el régimen es de intervención o de suspensión. No se establecen límites o condiciones al plan de liquidación, salvo en el caso de división de empresas o de unidades productivas, así que podrán fijarse con gran libertad las condiciones del plan de liquidación. No obstante, como regla, la liquidación se hará a través del sistema de plataforma electrónica previsto al efecto y complementariamente mediante entidad especializada. Téngase en cuenta que la plataforma electrónica también permite la venta directa en casos justificados, no solo opera por subasta. Muy importante, a los efectos de acceso a los registros de bienes, se entenderá como título inscribible la certificación generada electrónicamente por el sistema. Después, la disposición adicional segunda dispone que dicha certificación tiene que remitirse al letrado de la Administración de Justicia para su control. Entiendo que de algún modo deberá plasmarse en ese sentido alguna enmienda que propuso que el título inscribible fuera el decreto del letrado de la Administración de Justicia, al que se uniría el certificado electrónico. Puede que al final se tenga que hacer de esta manera, y en el caso el título inscribible sería el decreto. No obstante, como la plataforma no solo opera mediante subasta, también por venta directa, parece que en ese caso se prescinde del título ordinario formal de adquisición otorgado por un liquidador, ya sea el deudor o la administración concursal. Como puede verse, cuando se haga por medio de la plataforma electrónica, en realidad el deudor o la administración concursal no liquidan, sino que se limitan a suministrar la información a la plataforma para que sea esta quien liquide y genere el título inscrito. Cuando no se haga por plataforma, se aplicará el régimen general, con posibles exigencias de seguridad pública, y en todo caso será necesario comprobar que se han observado las reglas del plan de liquidación, pero tratándose de bienes hipotecados, esas reglas solo se aplican cuando tenga lugar la transmisión de la empresa o de una unidad productiva, ya que en otro caso se ha de estar a la ejecución separada de la garantía. Terminando con la interferencia del procedimiento en la realización de garantías, en la comunicación previa a la apertura de negociaciones por remisión expresa se aplican las disposiciones del plan de reestructuración con algunas especialidades, como por ejemplo la limitación estricta a 3 meses de duración. En el marco del procedimiento especial de continuación, con carácter general, la apertura provoca la paralización de ejecuciones sobre todos los bienes, pero tratándose de bienes sujetos a garantía real solo cuando se trate de bienes necesarios para la actividad y así se solicita expresamente por el deudor. En otro caso, queda libre el camino para ejecutar separadamente la garantía, entiendo que también sin trabas ante el órgano que corresponda, insisto, también un notario
en caso de venta extrajudicial. El plazo máximo de paralización sin posibilidad de prórroga es de 3 meses. Y por último, en el procedimiento especial de liquidación, para paralizar la ejecución de una garantía real, se exige además que exista una posibilidad de objetivo razonable de que la empresa o las unidades productivas puedan transmitirse en funcionamiento. Solo se mantiene durante 3 meses y, caso de que haya procedido una suspensión por procedimiento de continuación, no se alarga por otros temas. Solo se daría una prórroga por un mes adicional. Me gustaría ya ir encarando al final de mi intervención con algunos temas que, si no específicamente notariales, tienen mucho interés práctico para nosotros. Empiezo con lo que se ha dado en llamar cierre en falso del concurso, es decir, cuando se decrete su conclusión, quedando lógicamente pasivos sin satisfacer, pero también activos, que no son suficientes para satisfacer los créditos contra la masa. En el régimen legal anterior tenía su ejemplo más claro en los casos en los que en el mismo auto se declaraba el concurso y su conclusión sin nombrar al administrador concursal. Tras la reforma se regula específicamente la posibilidad de declarar el concurso sin masa, sustituyendo el anterior sistema de declaración conclusión simultánea por otro más abierto al control de los acreedores. En concreto, el juez declara el concurso, nada más, y procede a dar publicidad a su decisión con un llamamiento genérico a los posibles acreedores para que insten el nombramiento de un administrador concursal al objeto de valorar posibles indicios de calificación culpable, acciones de responsabilidad o acciones rescisorias. Pero si no hay solicitud de nombramiento por informe de la administración nombrada es negativo, tratándose de persona jurídica, la ley olvida indicar qué se hará a continuación. Y la única salida posible parece que será la conclusión del concurso por insuficiencia de la masa activa sin haber liquidado, es decir, una situación parecida a la que teníamos antes. En todos estos casos de conclusión con un activo remanente, en un primer momento el juez ya no ordena la extinción de la persona jurídica ni la cancelación de su inscripción, sino el mero cierre provisional de la hoja registrada. Será transcurrido un año desde el cierre provisional sin que haya tenido lugar la reapertura del concurso, que el registro mercantil procederá, entiendo que de oficio, a la cancelación de la inscripción de la persona jurídica con cierre definitivo de la hoja. La duda es, de un lado, si durante esa fase de cierre provisional el único asiento posible es el de reapertura del concurso o caben otros asientos instrumentales a una eventual liquidación societaria. Y de otro lado, si el cierre por cancelación entonces ya deviene definitivo, absoluto, en el sentido de no permitir ya más asientos de ningún tipo. De ser afirmativa la respuesta a ambas cuestiones, la reforma supondría una enmienda a la totalidad de la doctrina registral hoy ya compuesta por la Dirección General, que hoy se está aplicando, pero dejando los problemas de fondo sin resolver. Pues, ¿qué hacemos si no concurren los presupuestos de la reapertura, pero han quedado bienes antiguos en nombre de una sociedad que ahora no se declara extinguida y, en teoría, podría conservar todavía una personalidad residual? Entiendo que la solución sigue siendo una liquidación societaria excepcional al margen del concurso, susceptible incluso de tener reflejo en el registro mercantil, sobre todo respecto del cargo del liquidador, en cuyo caso otros asientos también han de seguir siendo posibles, no solo la fase de provisionalidad, igualmente después del cierre definitivo, en los términos que ya se han consolidado en la práctica registrada actual. Pero la singularidad de la reforma no se detiene aquí, ya que este mecanismo no se aplica en el caso del procedimiento especial para microempresas. Aquí la liquidación siempre tiene lugar dentro del sistema, aunque haya concluido el procedimiento por insuficiencia de la masa activa, pero dejando todavía. ¿Por qué? Porque la plataforma continuará realizando pagos periódicos a los acreedores a medida que se vayan produciendo las ventas de los activos de acuerdo con las reglas generales y la lista final de créditos insatisfechos aportada por el deudor o por la administración concursal en el momento de decretar la conclusión del procedimiento. Siendo así, como liquida la plataforma, parece que la persona jurídica es prescindible y en el auto de conclusión el juez ya ordena directamente la cancelación o cierre definitivo de la hoja. De todos modos, tampoco se habla de extinción de la persona jurídica. Recordemos que los certificados generados electrónicamente por la plataforma son título inscribible. Parece que ya no es necesario mantener abierto el registro mercantil porque la liquidación póstuma es una liquidación puramente virtual.
La cuestión es si sería posible, de todos modos, una enajenación de bienes al margen de la plataforma y en qué condiciones. En ese sentido, la propia ley admite que pueden concurrir circunstancias extraordinarias que impiden la liquidación en plazo respecto de ciertos bienes hasta el punto de hacer necesario un plan específico para la realización del activo, aparentemente al margen de la plataforma, pero solo lo admite en el caso de persona física. Si es persona jurídica, aparentemente queda vetada cualquier enajenación posterior a la conclusión del concurso que no se haga por medio de la plataforma. Pero no obstante, que carece de todo sentido práctico impedir esa otra solución, sobre todo cuando la plataforma ya se ha mostrado incapaz de realizar. Por último, al existir ahora una regulación específica de concursos en masa, es probable que se reabra en la práctica el tema de la posibilidad de cancelar en el registro mercantil una sociedad sin activo, pero todavía con deudas, cualquiera que sea el número de acreedores, aunque solo haya uno, pues la pluralidad de acreedores la falta de pluralidad puede dar lugar a su conclusión, pero no impide la declaración inicial. Y ya para terminar, me gustaría aludir muy brevemente a la situación de un personaje que en gran medida ha estado ausente de mi intervención, aunque lógicamente le afecta todo lo que he dicho en relación al concurso, no así lo relacionado con el plan de reestructuración del procedimiento especial. Me refiero al consumidor persona física. Aquí los notarios hemos perdido todo protagonismo al haber desaparecido la cuota extrajudicial de pagos, aunque en realidad lo que ha desaparecido es toda posibilidad de arreglo preconcursal para el consumidor. Pues cualquier solución negociada con sus acreedores se habrá de intentar necesariamente dentro del concurso. Este aparente empeoramiento de su situación realmente no está, salvo por la máquina del concurso, pues en el nuevo escenario legal, cuando tampoco se consiga un convenio concursal negociado, ya no se exige la liquidación previa del patrimonio del deudor para acceder a la exoneración de pasivo insatisfecho, muchas veces lo único que le interesa, sino que se establece un doble mecanismo. El deudor podrá optar entre una exoneración inmediata con previa liquidación de su patrimonio, donde se exonera todo el crédito exonerable no satisfecho, o una exoneración mediante un plan de pagos en la que destine sus rentas, ingresos futuros, beneficios de plazo, a la satisfacción de sus deudas, quedando extinguida la parte del pasivo exonerable y conforme al plan vaya a quedar insatisfecha. En este caso, habría una primera exoneración provisional que puede convertirse finalmente en definitiva. Pero son vías excluyentes. Es decir, se acude al plan de pagos sin haber liquidado ni intentado liquidar la masa, sin perjuicio de que se pueda acudir al segundo caso de que el plan de pagos fracase y no se cumpla. Por eso, la aprobación del plan produce efectos muy similares a los del convenio concursal, en particular el cese de los efectos de la declaración de concurso, a pesar de que no ha concluido, pero con la diferencia esencial de que ahora se impone exclusivamente por el juez del concurso. El plan de pagos no descansa en el acuerdo con los acreedores, eso es lo que. Los efectos del concurso se sustituyen entonces por los que establece el propio plan, los cuales también pueden consistir en limitaciones o prohibiciones de los derechos de administración y disposición del deudor que se hayan propuesto por los acreedores, y entiendo que el régimen de estas medidas sería el propio de las previstas en el convenio. El plan de pagos, eso sí, no podrá consistir en la liquidación total del patrimonio del deudor ni alterar los sentimientos de los afectados en el orden concursal de pagos, pero sí que podrá prever la enajenación o, en su caso, la cesión en pago de bienes singulares para hacer posible aquello. No solo eso, es que tendrá que prever la enajenación de bienes singulares para evitar que los acreedores que presenten al menos el 40% del pasivo total exonerable impugnen con éxito un plan de pagos que no prevea la realización de todos los activos, excepto, este es el núcleo irreductible, los activos necesarios para la actividad empresarial o profesional o la vivienda. Por otro lado, no son exonerables las deudas con garantía real, pero solo hasta donde alcance el límite del privilegio especial. El problema surgirá cuando no se ejecute la garantía y la ley lo resuelve manteniendo las fechas de vencimiento pactadas, pero recalculando la cuantía de las cuotas, tomando para ello solo la parte de deuda pendiente que no supere el valor de la garantía fijado en función del valor razonable. A la parte de la deuda que sea del mismo se le aplica el régimen de los créditos exonerables. Ahora bien, cuando ni aún así el deudor
consiga pagar, abocando la garantía a su ejecución, podrá ocurrir que la exoneración quede revocada si ejecutada aquella, el producto de esta fuese suficiente para satisfacer en todo o en parte deuda provisional o definitivamente exonerada. Y con esto acabo. Como conclusión, esta reforma plantea muchas y muy variadas cuestiones de interés notarial que en gran medida todavía están pendientes de concretar, unas por su futuro desarrollo reglamentario, caso del procedimiento especial para microempresas, otras por la propia práctica notarial, judicial y registral, esta última según se encauce por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fiscal. Espero haber arrojado alguna luz, o por lo menos no haber contribuido con mis palabras a generar todavía más dudas de las que ya podían tener algo. Muchas gracias.